por eso tenemos dos horarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Lo único que van a tener que ver la misma cara, pero así va a ser la oportunidad. ¿Cómo estamos? ¿Está prendido? ¿Sí? Muy bien. ¿Te va a quedar ahí? No. Tenemos un pequeño cambio hoy, pero ya estamos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 14. Y el próximo domingo, Dios mediante, vamos a terminar la carta de Primera Tesalonicenses para luego empezar en 2 semanas un tema nuevo que ya voy a compartir. Pero dice así Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oramos. Padre amado, pedimos que tú suplas nuestras necesidades, tanto para hablar como para oír, y que podamos disfrutar de tu poder en medio de nuestras debilidades y nuestras necesidades, y tú puedas una vez más acercarte a nuestros corazones con tu palabra y animarnos y recordarnos y exhortarnos y alentarnos para recordar para qué estamos aquí nosotros como iglesia en este mundo. Gracias por los que están presentes. Pedimos por aquellos que no pueden estar por diferentes razones, que sean justificables, que tú les guardes y les sostengas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿A cuántos les gusta mirar álbumes de fotos? Hoy ya se mira a través de digital, ¿no es cierto? Pero probablemente el mirar fotos del pasado es para recordar cosas. Y cuando uno hace un recuerdo de cosas, a veces hace una reflexión, porque saca conclusiones. Algunas conclusiones son tristes, algunas conclusiones son beneficiosas y otras nos llaman la atención, porque recordamos ciertas cosas que deberíamos repasar o que deberíamos tener o que deberíamos hacer. Lo mismo cuando leemos algún libro que ya hemos leído, lo mismo cuando escuchamos alguna historia. Y en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la tendencia a el paso del tiempo y acostumbrarnos a muchas cosas que damos por sentado. Y el peligro más grande de una iglesia no es dejar de amar al Señor, sino acostumbrarse a Dios. Básicamente eso es lo que quiero en esta noche compartir con ustedes, para que el Espíritu Santo nos ayude a no acostumbrarnos a Dios. Suena muy raro, pero esa es la verdad. Nos acostumbramos a Dios y a todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Me recuerdo, años atrás le pregunté al pastor Saúl Pailahueque, que vive en Bariloche, cuánto miraba el lago cuando iba por
por el kilómetro 1, kilómetro 35, kilómetro 40, kilómetros, y me dijo, la verdad es que me acostumbré a verlo, y ya ni siquiera lo miro. Y uno dice, ¿cómo no vas a mirar el lago? Estás en Bariloche, yo estaría todo el tiempo mirando el lago, pero el problema es que la costumbre hace que nosotros dejemos de considerar lo que es maravilloso. La palabra de Dios, los mismos cantos, el poder de la cruz, el mismo evangelio que un día nos dejó sin aliento, de tanto tenerlo cerca, un día dejamos de verlo glorioso. No es que hayamos perdido el evangelio, no es que hayamos perdido la capacidad de explicarlo, pero nos acostumbramos al lenguaje, al sentido, a lo que comunica, y dejamos de ver la gloria del evangelio. Por eso, parte de lo que significaba el título de hoy es no solamente para qué existimos, sino también la importancia de recuperar la memoria. No tanto para recordar lo que hicimos años atrás, o que venimos haciendo como iglesia o en nuestra vida cristiana, que está bien, y por supuesto tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho, porque la Biblia dice que tenemos que recordar los beneficios del Señor y no olvidarnos ninguno de ellos y dar gracias por todo lo que el Señor ha hecho, sino para recordar algo más hondo, que es para qué realmente existimos, para qué hicimos todo lo que hicimos y para qué estuvimos viviendo la vida cristiana como la hemos vivido. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Tener más gente? ¿Tener un edificio, como estamos haciendo en Regina? ¿Tener más personas sentadas en el salón o donde sea? ¿Cuál es la razón de todo eso? Y yo quisiera que hoy, por lo menos por un rato, nosotros podamos quizá volver a ver como glorioso lo que se nos volvió por costumbre. Y eso solamente el Espíritu Santo puede hacerlo en nuestras vidas. Pastor Piper, en su libro Leyendo la Biblia de manera sobrenatural, menciona a un profesor que tuvo en el seminario, o en algún lugar donde él estudió, Clyde Kilby, que dijo esto: una de las tragedias más grandes de la caída, del pecado, la entrada del pecado en el mundo, una de las tragedias más grandes de la caída es que nos cansamos de las glorias familiares. Cuán superficiales nos volvemos de todas las maravillas a nuestro alrededor. Y vamos a dejar de lado Bariloche y los que vivimos en zonas de barda, voy a hablar de Regina y voy a hablar de Roca. Cuando yo vivía en Regina, cuando venían a visitarnos, una visita que no podía evitarse era el Indio Comahue. Y cuando viene gente a Roca, una visita inevitable es las Tres Cruces. Cada vez que yo he llevado gente a ese lugar, su reacción es diferente a la mía. Su reacción es, wow, qué tremendo, foto acá, foto allá, foto acá. Yo no saco fotos. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré. Vuelvo a repetir esto porque esto es lo que nos pasa en realidad a cada uno de nosotros. Puedes pensar en cualquier otra cosa que te sea familiar y ver cómo te acostumbraste, pero tratar de entender que es importante que nosotros podamos matar ese acostumbramiento. Y eso es lo que quiero ayudarles a hacer en esta noche. La verdad es que cuando el pecado entró en el mundo, y nosotros hemos nacido en pecado, como dijo David en Salmo 51, maldad he sido formado en pecado, me concibió mi madre, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros llegamos a ser, el pecado nos ha hecho profundamente disfuncionales emocionalmente. Nuestras emociones han sido afectadas por el pecado también. Y nosotros nos entusiasmamos con trivialidades ahora, podemos entusiasmarnos con un nuevo celular, con una nueva imagen, con algo nuevo de la tecnología, y nos aburrimos de la grandeza. Una de las cosas sorprendentes es que uno puede observar, quizá en el Mundial, o a veces hay imágenes de la tribuna, o en una carrera, o esta mañana los que vieron algo de la carrera, ahí está la salida y toda la gente está mirando la largada, no en vivo, lo está mirando por su pantalla. Es increíble.
Perdemos, pero lo estoy viendo, no, pero no lo estoy viendo realmente, pues no podemos disfrutar lo natural, sino que tenemos que ya tenerlo de alguna manera guardado en nuestros celulares o para mirarlo de vuelta, pero dejamos de observar lo que tiene que quedar en la retina, en nuestra memoria. Colamos un mosquito para admirar y nos tragamos un camello de gloria sin darnos cuenta. Por eso digo que la tecnología, y ya vamos a ir viendo en parte Efesios capítulo 1, pero la tecnología o las redes sociales o el celular, lo único que han hecho es alimentar este monstruo de la distracción que tenemos todos nosotros hoy. Y con la inteligencia artificial, vaya, sí, pasa también. ¿Quién no se disfruta poniéndole color a una foto vieja, ¿no es cierto? O cambiando una cara o lo que sea. ¡Wow! Mira lo que se puede hacer. Perdemos la capacidad de admirar lo cotidianamente familiar. Y eso es una tragedia. Y especialmente es una tragedia si nosotros construimos nuestras metas, elaboramos nuestros planes y señalamos nuestros objetivos sobre la base de este cansancio de la gloria de lo familiar, producto de nuestra propia insensibilidad. Necesitamos alimentar más otras cosas que nos llamen la atención. Y la manera en que nosotros construimos nuestras vidas, o la cosmovisión, como le llamamos, la cosmovisión es la visión que tenemos del mundo, porque todos tenemos una cosmovisión de este mundo. Todos vemos el mundo de una manera y otros lo ven de otra, por la educación que hemos tenido, por la familia que hemos tenido, por las tragedias que hemos tenido. Vemos el mundo a través de diferentes ventanas y la cosmovisión que nosotros tenemos de la vida, porque no estamos atendiendo a lo que realmente importa y nos aburrimos en la vida espiritual, hace que nosotros tengamos cada vez más limitaciones en nuestro caminar con Dios. Perdemos de vista lo más destacado que Dios quiere hacer notar de Él mismo por medio de la palabra de Dios, y solamente nos concentramos en los datos que podemos tener de ella y perdemos la oportunidad de hacer y servir de una forma que trascienda y que tenga resultados que van a reflejar realmente Dios está siendo honrado. Entonces nos concentramos en números, en personas, en cantidades, en eventos, en actividades. Eso es nuestra concentración, lograr cosas. Un edificio, un salón, es precioso lo que está pasando, pero ese no es el fin. Bueno, me gustaría introducir parte de este tema, ya hemos leído Efesios capítulo 1, pero con un texto que es muy sencillo, y después iremos a Efesios capítulo 1, y simplemente voy a dar la cita y citarlo y mencionarlo, y es 1 Corintios 10:31. Pablo dijo, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, si Pablo hubiera dicho, si ustedes como iglesia se extienden a las misiones y alcanzan a los perdidos para la gloria de Dios. O si Pablo hubiera dicho, si ustedes crecen como iglesia, háganlo para la gloria de Dios. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. La comida y la bebida son las cosas más básicas que nosotros tenemos. Jesús lo dijo. ¿Por qué os afanáis? Por la comida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Son las cosas esenciales. ¿Cómo podemos comer, beber o hacer otra cosa para la gloria de Dios si no sabemos lo que es la gloria de Dios? Porque es una frase tan trillada, es una expresión tan trillada y tan utilizada que la cantamos nosotros, la mencionamos, gloria a Dios. Te mando un mensaje, gloria a Dios por eso. Y olvidamos lo que es la gloria de Dios. El cielo es la gloria de Dios, el trono es la gloria de Dios, la cruz es la gloria de Dios. ¿Cómo definimos lo que es la gloria de Dios? Y con toda probabilidad el descuido o el desorden que podemos tener, o la falta de aprecio, o la inconsistencia, o la necedad, o el apuro y el orgullo con el que hacemos muchas cosas, es porque no tenemos idea del fin que debemos perseguir, que debe ser la gloria de Dios.
Porque si no lo es, todo lo que hagamos, queridos hermanos, todo lo que hagamos nosotros como iglesia y todo lo que nosotros proyectemos va a ser fatalmente erróneo. Cuando no hacemos las cosas, no logramos hacer las cosas para la gloria de Dios, es fatalmente erróneo. Los incrédulos, dice Mateo capítulo 7, que hacían un montón de cosas, predicaban, echaban fuera demonios, y Cristo dijo, yo nunca os conocí. En otros casos, el Señor Jesucristo dijo que los que visitaban al enfermo, al pobre, esto me lo hiciste a mí. No eran grandes cosas, pero cuando nosotros no entendemos lo que es la gloria de Dios, lo único que produce es frustración, tristeza. Piensa un momento en un discipulado. Está haciendo un discipulado con alguien que promete muchas cosas, que promete el avance y de repente, de la noche a la mañana, se enfría, se va, no aparece más. Y el pastor dice, como me ha pasado muchas veces, ¿para qué perdí tanto tiempo? ¿Para qué perdí tiempo con esta persona? Esa es la forma de pensar cuando uno no hace las cosas para la gloria de Dios. Porque Pablo no dijo, Demas me ha desamparado y la culpa la tiene Dios. Pablo invirtió muchísimo en la vida de Demas. Muchísimo. De hecho, lo llamó compañero de milicia a Demas. Pero no escuchamos a Pablo quejarse de eso, simplemente dijo, Demas me ha desamparado. Pero no había ninguna carga en Pablo, porque todo lo que Pablo hizo, lo hizo para la gloria de Dios. Lleva eso no solamente al discipulado, llevarlo a cualquier área en la vida cristiana. Lo que te frustra, lo que decís, ¿para qué? Porque no entendés lo que es la gloria de Dios. Eso es a nivel personal, pero también puede ser a nivel colectivo, como iglesia. ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué nos está pasando? Entonces, déjenme explicar sencillamente, porque esto, obviamente, yo no estoy preparado para hacer un estudio profundo sobre la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? Es una pregunta simple. Si yo le pasara una hoja y un papel, una hoja de papel y un lápiz, y les diría en 2 renglones, defíname qué es la gloria de Dios, ¿qué escribirías? Eso te da una idea ya de cuán preparados estamos o cuán fácilmente nosotros usamos la frase la gloria de Dios y no entendemos lo que significa, menos comer o beber para la gloria de Dios. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es la gloria de Dios? Efesios capítulo 1 habla mucho de la gloria de Dios, pero está concentrada en un aspecto particular que tiene que ver con la obra y con el obrar de Dios de una manera especial. Como dije, esta frase que ha sido tan utilizada, que la cantamos, que la oramos, pero que muchas veces pasa desapercibida por nosotros, como le pasó al pastor Saúl Pailahue, que cuando va por la costanera ya no lo ve al lago. Y nosotros decimos la gloria a Dios, y gloria a Dios, y para la gloria a Dios, y lo hice para la gloria a Dios. Y esta es una de las tragedias más grandes, yo diría la primera de la caída, que se perdió el sentido de la gloria a Dios, es decir, la insensibilidad a la gloria de lo familiar, que no es un defecto de la personalidad, ni es un problema de nuestra modernidad que nosotros tenemos, es un efecto de la caída. La capacidad que tenemos para dejar de admirarnos es un efecto de la caída. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios, Romanos capítulo 1, en semejanza e imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios, abandonaron la gloria de Dios, buscaron otra cosa que no sea la gloria de Dios. La creación, dice Calvino, era el teatro de la gloria de Dios. El hombre tenía ojos para leer la gloria de Dios, podía ver la gloria de Dios. Pero cuando entró el pecado cegó sus ojos a la gloria de Dios y apagó la capacidad de ver. Por eso la Biblia dice que los incrédulos, los que no nacen de nuevo, no pueden entrar y no pueden ver el reino de Dios, no pueden ver la gloria de Dios, no pueden ver la hermosura de Cristo, no pueden ver la grandeza del Evangelio. Entonces, la pregunta una vez más es ¿qué es la gloria de Dios? Y por supuesto, definir la gloria de Dios es como definir la belleza. ¿A qué me refiero? Que no existe forma de definir la belleza a menos que yo señale algo a mi esposa, le señalo como belleza. Una flor, yo señalo esto como belleza. ¿Me entiende lo que quiero decir? Yo tengo que definir la belleza con algo y esa belleza se aplica a diferentes cosas o personas. Pero necesito apuntar a algo y lo mismo ocurre con la gloria a Dios. Así que buscamos algo que nos ayude a entender un poco más y decir, esto es la gloria de Dios, porque es bello.
¿Y dónde encontramos eso? Bueno, Efesios capítulo 1 es una descripción de todo eso, pero ¿dónde encontramos eso en una forma que nosotros podamos decir, aquí hay algo tremendo, de lo cual los que lo observan no se pueden acostumbrar? Y eso es, y me refiero a Isaías capítulo 6, versículo 3. La Biblia dice que los querubines dicen continuamente, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La palabra santo para referirse a Dios significa uno en su clase, no existe otro igual. Es decir, la santidad es lo que es Dios. No hay nadie más como Dios. Es la cualidad de perfección que no puede ser mejorada. No puede ser imitada, es incomparable y determina todo lo que Él es y que está determinada por nada de fuera de Él. Significa que Dios tiene un valor infinito, único, irreproducible. Y si nos produce incomodidad, esto como me produce a mí, está bien. Si nos produce incomodidad no poder definir la gloria de Dios con los años que llevamos con la vida cristiana, está bien. Necesitamos hacer un repaso, porque toda la Biblia se concentra, vamos a ver en eso. Cuanto más conocemos algo verdaderamente glorioso, más deberíamos admirarlo. La pregunta es, ¿por qué los serafines, desde que Isaías los escuchó y los vio, y antes de esto, y ahora exactamente en este mismo momento, y cuando nosotros nos vayamos de aquí, y mañana cuando vayas a tu trabajo, y cuando mires un programa en televisión, o cuando veas un partido, o cuando vayas de picnic, o cuando vayas de vacaciones, continuamente, si pudieras escuchar, se escucharían a los serafines decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra de su gloria. Y la pregunta es, ¿por qué llevan una eternidad diciendo lo mismo y no se cansan? No es porque ellos tengan falta de información, es porque no terminan de acostumbrarse. No perdieron asombro por Dios y son sin pecado. No perdieron la capacidad de asombrarse a Dios. Y yo ya he predicado este mensaje y tengo que decir que yo he perdido la capacidad nuevamente de asombrarme a Dios. Que los mensajes, que los sermones, que la mudanza, que esto, que lo otro. Ninguno de los atributos o perfecciones de Dios, por supuesto, es mayor que otro. Por eso, cuando hablamos de los atributos o las perfecciones de Dios, lo definimos como una esfera. Son todos, no tiene lados. Son todos iguales y en conjunto muestran lo que es Dios. Pero si pudiéramos recubrir esa esfera con algo, diríamos que lo que recubre esa esfera es lo que llamamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suma de sus perfecciones. Y la expresión de los serafines, Santo, 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 están diciendo, sos único en tu clase. No existe otro igual. Por supuesto implica separación del pecado y todo eso, pero para Dios significa único en su clase. Presta atención a esto. Cuando la Biblia pone la gloria de Dios en exhibición como la meta de todo lo que Dios hace, es la manera de decir que el valor y la belleza infinita de Dios es la realidad suprema de todo el universo. Si alguien te pregunta, ¿qué es lo más grande, la inmensidad del universo? El creyente tiene que decir la gloria de Dios. ¿Qué? No entiendo nada. Sí, eso es el valor infinito, supremo. No hay nada que supere esto. En la Biblia, de principio a fin, Dios nos dice y nos muestra que su meta final en todo lo que hace, la meta final de Dios en todo lo que hace, es comunicar su gloria para que el mundo vea a Dios y para que admire a Dios, para que disfrute a Dios y para que alabe a Dios. Por eso decimos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Uno va a decir, esto parece absolutamente egoísta. De cualquiera de nosotros sería egoísmo.
De cualquiera de nosotros sería egoísmo que nosotros decimos, esta es mi gloria. Pero cuando decimos de Dios, no es así. Ahora, yo quiero que piensen esto, observen esto. Dios es lo más grande que hay y su deseo es que nosotros disfrutemos de su grandeza y de su gloria. Cuando vas a San Martín de los Andes y pasás Junín de los Andes, ves el Lanín allí. Y como es mi tarea pendiente, que ya cada vez más lejano lo veo de escalar el Lanín, pero es tremendo. ¡Wow! El Lanín. Pero ¿sabes qué pasa cuando llegas a la cima del Lanín? La gente no se para en el Lanín y dice, ¡wow! ¡Qué bárbaro el Lanín! La gente observa la grandeza de lo que se ve desde allí. ¿Quién hizo posible eso? ¿Quién hizo posible que esa persona que está ahí arriba disfrute de ese tremendo paisaje? ¿Quién hizo posible eso? El Lanín, con su altura, con su grandeza, con su gloria. Pero el Lanín no dice, bájate acá, no quiero que mires. Si lo pudiéramos personificar. El Lanín mira y dice, me encanta que estés disfrutando esto. Me encanta que disfrutes, me encanta verte sonreír. Esto es mi gloria, que lo disfrutes. Es una figura muy, muy tonta o muy simple, pero quiero que entiendan que cuando Dios debe ser glorificado y glorificamos a Dios es porque nosotros disfrutamos de eso. Y perdemos eso en nuestra vida cristiana muy fácilmente. La iglesia tiene el propósito de expander la gloria de Dios. Y la iglesia debe estar más preocupada porque la gente se vuelva adoradora de Dios que por llenar los bancos de la iglesia, por tener miembros de la iglesia. O sea, cuando vos predicás el Evangelio, no lo haces principalmente porque querés que la gente venga aquí. Vos predicás el Evangelio porque querés que los pecadores glorifiquen a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Presta atención, no dice que están destituidos del cielo. Todos nosotros pensamos que se refiere al cielo, y en un sentido indirecto puede ser. Pero la realidad es que los pecadores están destituidos de la capacidad de disfrutar de Dios por su pecado, y como consecuencia la condenación. Esa es la razón por qué el infierno es eterno. Porque el castigo y el juicio sobre las personas que desprecian la gloria eterna de Dios solamente se puede pagar en una condenación eterna. La salvación de las almas, por supuesto, no queda de lado ni pierde importancia. La salvación de las almas es la demostración más grande de la misericordia de Dios y su gracia. Observen allí algunos textos que ya leímos en Efesios capítulo 1. Dice, según nos escogió en él, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto, el deseo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Subraye eso en su Biblia si es necesario. Para alabanza de la gloria de su gracia. No dice, nos escogió en él, adoptados hijos suyos, para que no fuéramos al infierno. Dice que nos escogió en él para alabanza de la gloria de su gracia. En quien tenemos redención de pecados, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, la forma en que Dios despliega su gloria en los pecadores es a través de la gracia, porque la gracia hace que los pecadores puedan abrir sus ojos para ver a Dios en su gloria y adorarlo y disfrutar de Dios. Por eso que la gracia es el elemento conductor que hace que un pecador pueda volver a ver a Dios. Entonces la gracia lo que hace es salvar al pecador para transformarlo en un adorador. La gracia no hace que un pecador se convierta y decir, Dios pensó en mí, el plan que Dios tenía para mí, cómo es tremendo lo que Dios pensó. No, Dios te salvó para que le glorifiques. Esa es la razón, para que observes su gloria. Y eso es gracia porque no lo merecías. Y toda nuestra vida funciona en esa rueda.
Cada vez que nosotros comemos y bebemos, lo hacemos para la gloria de Dios porque su gracia permite que nuestra garganta pueda tragar, que nuestro estómago pueda digerir, que nuestra sangre, que nuestro hígado pueda filtrar y todo lo que es el organismo pueda trabajar para que nosotros podamos seguir viviendo, para que vivamos para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Esa es la razón de nuestra existencia y esa es la razón de la existencia de la iglesia. El propósito de Dios para salvar al hombre es que puedan tener la dicha de disfrutarlo y esa es su misión, digamos, superlativa, lo más deseado de Dios, el fin por el cual todas las cosas concernientes a la redención fueron ordenadas desde antes de la fundación del mundo, que es lo que enseña Efesios capítulo 1. Esto es lo que Efesios dice. Nosotros usamos Efesios 1 y está bien para recordar que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero lo que nosotros no debemos es cortar la línea de argumento del apóstol Pablo, que en Efesios 1 dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo porque Dios pensó en un pueblo que le va a glorificar, porque cuando le glorifica disfruta de Dios. Y no solamente para salvarlo, sino para que viva cada día honrando a Dios y se asombre de Dios. Y la meta es que recuperemos esa capacidad de entusiasmarnos con la grandeza y aburrirnos con las pavadas con que nos aburrimos y hacer todo para la gloria de Dios, especialmente evangelismo. Claro que sí, pero con las razones correctas. Pablo entendió esto en su ministerio cuando dijo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 16 y 17. Dijo así, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que es simplemente una expresión que pone Pablo allí para terminar una oración, que sea la gloria de él. No, Dios me hizo ministro del Evangelio y es para su gloria. Eso es lo que está diciendo este texto. Romanos capítulo 11, versículo 36, pasaje que nosotros cantamos. ¿Cómo termina Pablo toda su argumentación desde el capítulo 1? Dice en 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La teología de Pablo era clara, él entendía que vivía para la gloria de Dios. Entonces, Romanos 1, como mencioné, nos muestra con claridad que lo que ocurrió, el pecado es toda vez que nosotros usurpamos la gloria de Dios, prefiriendo otra cosa en lugar de eso, nosotros estamos haciendo lo mismo. Y aunque nosotros hemos sido salvados y hemos sido perdonados, nosotros tenemos la tendencia, por eso el salmista dice, inclina mi corazón a tus mandamientos, a tus testimonios y no a la avaricia, tenemos la tendencia a ocuparnos de otras cosas. Por eso la Biblia dice que podemos comer, beber y hacer cualquier otra cosa. ¿Vas a trabajar mañana? Hacelo para la gloria de Dios. Es decir, toda tu vida se puede transformar en un elemento, un instrumento, un canal donde vos podés glorificar a Dios. Realmente estoy honrando a Dios con mi trabajo, martillando, escribiendo, enseñando para la gloria de Dios. Es recuperar la visión. Es un claro testimonio de lo que ha hecho el Espíritu Santo en la vida de una persona transformada. Dios existe para ser adorado y el hombre, ¿qué es lo que hace? Adora la obra de sus manos. Y por eso estas dos realidades, que Dios existe para ser adorado y el hombre adora la obra de sus manos, le dan forma a la razón por la que nosotros debemos evangelizar a nuestros familiares y a los perdidos. ¿Por qué los evangelizamos? Porque queremos que otras, y esta es la razón de las misiones y los misioneros y los pastores y los que predican, es primariamente para que el hombre vuelva a glorificar a Dios. Como dije, no para que sea simplemente miembro de una iglesia, sino para que le dé la gloria a Dios. Y lo voy a decir de una forma sencilla. Porque Juan capítulo 12 dice, esto dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios, hablando de Jesucristo. Esto dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios. Isaías vio la gloria de Dios. Y cuando Isaías vio la gloria de Dios, se transformó en un misionero. Heme aquí, envíame a mí. No es posible dejar de decir lo que vimos y oímos si entendemos lo que es la gloria de Dios, como Isaías. Todo creyente es un evangelizador.
porque quiere que otras personas vean la gloria de Dios. La predestinación, Efesios capítulo 1, allí estábamos. La predestinación, la elección, la adopción, todo fue según el puro afecto de su voluntad, es decir, el deseo eterno. ¿Cuál es? Para alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de su gloria y la gloria de su gracia. Como dije, la gracia de Dios es el mayor despliegue de la gloria de Dios siempre. ¿Cómo es esto? Bueno, todo lo que Dios hace, lo hace con nosotros que hemos violado su ley. Hemos pecado contra Él. Y Dios despliega su gloria cada vez que nos salva. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Y cómo entramos nosotros en la ecuación? ¿Cuál es la razón de todo lo que hacemos? Eso es lo que va a despertarnos a nosotros, para que seamos misioneros en nuestros lugares de trabajo, donde estamos. Que realmente nos fulmine como fulminó a Isaías, porque nosotros, puedo decir con el apóstol Pedro dijo, nosotros vimos su gloria cuando estábamos con él en el Monte Santo, pero luego dijo, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ni vos ni yo necesitamos otro monte de la transfiguración, ni necesitamos otra visión del trono de Dios. Nosotros tenemos la Escritura que nos muestra cómo es Dios. Cuanto más meditamos en la Escritura y cuanto más la leemos, más conocemos a Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, más entendemos su gloria. Y cuanto más entendemos su gloria, más apreciamos su gracia. Y cuanto más apreciamos su gracia, más predicamos el Evangelio a otros, para que se vuelvan adoradores. Si podemos no acostumbrarnos, para terminar, si podemos no acostumbrarnos, sino disfrutar de las glorias cotidianas de todo lo que Dios ha hecho, vamos a estar despertando algo aún mayor, que la gloria de Dios como fin principal de nuestras vidas en todo lo que hacemos y lo que esperamos es lo que debemos mirar. No tengo la menor duda que todos nosotros que estamos aquí, en mayor o en menor grado, no deberíamos recostar nuestra cabeza sin pedir perdón a Dios. Sin pedir perdón a Dios por haber perdido de vista su gloria y por habernos acostumbrado. Debemos recuperar la memoria, debemos recordar para qué hemos sido salvados. La iglesia debe recordar que el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4. El Evangelio de la gloria de Cristo. Porque cuando evangelizamos, Cristo ilumina nuestros corazones para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros tenemos entrada a la gloria de Dios. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De eso se trata todo. Es cuestión de ordenar las piezas una vez más. Nuestro evangelismo debería ser uno que refleje la búsqueda de adoradores. Y la iglesia local debe buscar el beneficio y la edificación de otros hermanos también para la gloria de Dios. ¿Por qué discipulas a otro? ¿Por qué te vas a estar en un grupo de vida el próximo miércoles? Porque esta es la razón para la que fuimos salvados. Para que puedan otros ver la gloria de Dios en tu propia vida y puedan honrar a Dios y disfrutar a Dios. De eso se trata. Todo lo que nosotros hacemos acá. No perdamos la capacidad de asombrarnos o recuperemos la capacidad de asombrarnos de Dios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este momento que hemos compartido y es muy breve lo que hemos mencionado en forma sencilla y simple, pero Padre, quiero rogarte que despiertes en nosotros la capacidad de asombro. Es como volver al primer amor, como en mayor o en menor medida necesitamos examinar nuestros corazones y volver a ver tu grandeza, tu gloria y ver cómo el Evangelio es el mayor despliegue de tu gloria, porque refleja tu gracia, que no merecemos. Por medio de la gracia nosotros podemos
dejar de vivir en destitución de tu gloria y poder accederla a ella, Señor. Y cuando comamos o bebamos o hagamos lo que sea, podamos hacerlo para tu gloria, porque todo lo que tenemos es por gracia. Padre, si hay alguien que no entiende el Evangelio, que está aquí presente y no sabe, que va camino a la condenación, y hoy se da cuenta que nunca ha glorificado a Dios en su vida, sino que ha vivido para sí mismo, que tú le transformes, que tú le hables a su alma para que tenga vida y pueda ser salvo o salva. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.